Si intentas identificar cuándo la familia Soprano alcanzó su punto máximo, te encuentras con el mismo problema que Tony enfrenta cada vez que intenta medir el éxito. Sobre el papel siempre hay movimiento, siempre hay efectivo entrando, siempre un nuevo ángulo, siempre alguien siendo eliminado, promovido, degradado o puesto en el congelador. Pero el pico, de la manera en que la crew realmente lo entendería, no es el día en que se ven más duros. Es el periodo donde todo funciona a la vez. El dinero está entrando desde múltiples direcciones. Los generadores clave están vivos y produciendo. Nueva York es lo suficientemente predecible para hacer negocios con ellos. Y el jefe no está pasando cada hora del día limpiando desastres internos. Así que el verdadero pico es una ventana, no un solo momento. La respuesta más clara es desde finales de la temporada 3 hasta la mayor parte de la temporada 4, siendo la temporada 4 la cima de la colina. Ahí es cuando obtienes lo más cercano al ecosistema ideal de Los Soprano. Gran dinero de construcción, estafas callejeras estables, una estructura de liderazgo funcional y suficiente estabilidad para que Tony pueda pensar como gerente en lugar de como bombero. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir exactamente cuándo Los Soprano alcanzaron su verdadero poder, qué los llevó a esa cima y por qué todo se desmoronó tan rápido después. Para entenderlo correctamente, tienes que mirar a la familia como un negocio. No un negocio legítimo, pero un negocio con flujos de ingresos, gastos generales, talento, asociaciones y riesgo. Su pico es cuando los ingresos están diversificados, los gastos generales son controlables, el talento es fuerte y las asociaciones son estables. Su colapso es cuando los ingresos se reducen o se vuelven más difíciles de cobrar. Los gastos generales explotan por presión legal y conflicto interno, el talento desaparece y las asociaciones se vuelven hostiles. En su mejor momento, la familia Soprano no es solo un grupo de tipos robando y extorsionando a los locales. Están conectados a sistemas. Esa es la diferencia clave. Cualquiera puede robar un camión. El pico es cuando estás desviando dinero de industrias que ya generan millones y lo estás haciendo de una manera que parece casi normal en la superficie. Sus años más fuertes tienen 3 pilares: construcción y sindicatos. Este es el dinero adulto. Escala. Crea ingresos que parecen legítimos. Produce sobres constantes sin ruido callejero constante y se conecta con políticos, contratistas, inspectores y personas que tienen sus propias razones para quedarse calladas. Las estafas tradicionales. Apuestas, préstamos usureros, apuestas deportivas, casas de apuestas, bienes robados, secuestros de camiones, trabajos fantasmas sindicales y cobranzas. Esta es la capa base. Siempre está ahí. Mantiene a los soldados ocupados y el efectivo moviéndose. Y una relación estable con Nueva York. Nueva Jersey no está construida para sobrevivir una guerra total con Nueva York. Sus mejores años son cuando el liderazgo de Nueva York es predecible y las disputas se quedan en territorio de negociación. Incluso cuando Nueva York los aprieta, es un apretón con reglas, no un rencor con un cuchillo detrás. Ahora añade un cuarto factor que la gente pasa por alto: la capacidad mental del jefe. El estado emocional de Tony y su vida familiar no son solo drama personal, afectan directamente el rendimiento de la familia. Cuando Tony está calmado y enfocado, delega, planea, negocia y mantiene a la organización apuntando en la misma dirección. Cuando Tony está en espiral, microgestiona, arremete, toma decisiones impulsivas y convierte problemas pequeños en pruebas de lealtad. El pico es cuando la cabeza de Tony está lo suficientemente clara para que la organización pueda funcionar como una máquina. Finales de la temporada 3 hasta la temporada 4 es donde esas cosas se alinean mejor. En las primeras temporadas, la familia es peligrosa, pero no está completamente estabilizada. Mucho del poder que ves es fuerza bruta y tradición, no el tipo de ganancias estructuradas que los hace verdaderamente ricos. Todavía hay incertidumbre sobre el liderazgo y la política interna. Todavía hay enormes conflictos personales dentro de la familia que amenazan la cadena de mando. Eso importa, porque en esta vida la vacilación es cara. Si los soldados sienten que la cima es inestable, empiezan a operar para sí mismos, empiezan a retener dinero, empiezan a formar muchas alianzas, dejan de pensar a largo plazo.
Eso mata el tipo de flujo de efectivo constante que un jefe necesita. También, al principio, la infraestructura de la familia todavía se está formando. Tony está construyendo su estilo de liderazgo en tiempo real y puedes verlo aprender qué tipo de jefe quiere ser. No está solo heredando un trono, está tratando de mantenerlo mientras moderniza cómo funciona el negocio. Está equilibrando expectativas de la vieja escuela con realidades de la nueva escuela como vigilancia, informantes y el hecho de que la era romántica de la mafia está muerta. La temporada 2 especialmente se siente poderosa porque la familia está activa y confiada, pero la temporada 2 todavía es una etapa de transición. Hay demasiada volatilidad dentro de su círculo y demasiadas grandes distracciones alejando la atención de Tony de las ganancias puras. Es más como la pista antes del despegue que la altitud de crucero. La escalada es importante, sin embargo, porque es donde Tony posiciona a la familia para beneficiarse del dinero más grande. La ventaja de Tony, comparado con muchos jefes mayores, es que entiende la óptica y el apalancamiento. Se siente cómodo mezclando fachadas legítimas con ingresos ilegales. No es alérgico a ángulos de cuello blanco. Entiende que la violencia a veces es necesaria, pero siempre es cara, y que las mejores estafas son las que no te obligan a usar violencia todos los días. La familia no alcanza su pico volviéndose más brutal, alcanza su pico volviéndose más incrustada. Para finales de la temporada 3, la autoridad de Tony se siente más asentada y la familia empieza a parecer una empresa funcional. Todavía hay conflictos, pero la organización tiene más forma. Puedes ver la jerarquía funcionando, puedes ver dinero entrando desde múltiples direcciones. Puedes ver a Tony actuando menos como un capitán callejero y más como un CEO del crimen. Está pensando en relaciones, porcentajes, control de tuberías y quién necesita ser colocado dónde para mantener los ingresos constantes. Este es también cuando todavía tienes un banco decente de tipos capaces. En una organización criminal, un banco no se trata de buenas personas, se trata de productores confiables. El pico es cuando tienes múltiples tipos que pueden traer dinero serio y manejar operaciones sin crear calor constante. La mayor fortaleza de la familia en este periodo es que no depende de un solo generador o de un solo esquema. Si una cosa se ralentiza, otra cosa todavía imprime. Eso es crucial porque en el momento en que dependes de una tubería, quien controla esa tubería tiene el poder y quien apuntará a esa tubería puede joderte. Finales de la temporada 3 se siente como ese momento en que si congelaras la historia, podrías imaginar a la familia durando otros 10 años. No porque sea moralmente estable, sino porque es operacionalmente estable. La temporada 4 es lo más cerca que la familia Soprano llega a ser verdaderamente rica, verdaderamente estable y verdaderamente peligrosa al mismo tiempo. Esta es la era de la construcción. Es cuando el dinero no es solo constante, es escalable. Las estafas de construcción no solo te dan una ganancia, crean capas de ganancia. Una estafa callejera hace dinero en línea recta. La construcción hace dinero en escalera. Piensa en lo que un gran proyecto significa para ellos. Significa apalancamiento sindical. Significa trabajos fantasma. Significa contratistas que necesitan aprobaciones. Significa materiales que pueden ser desviados. Significa licitaciones que pueden ser amañadas. Significa órdenes de cambio que pueden ser infladas. Significa subcontratistas que pueden ser forzados a pagar por paz. También significa legitimidad porque el dinero puede ser lavado a través de consultoría, títulos de trabajo y arreglos comerciales que se ven lo suficientemente limpios para gastar. Por eso, la temporada 4 se siente como el pico incluso cuando no ves cada detalle. El programa te da la sensación de que los sobres son más pesados y más consistentes. La familia puede gastar más abiertamente. El estilo de vida se vuelve más grande. El día a día se ve menos como pequeñas estafas y más como extracción organizada de industrias legítimas. Al mismo tiempo, la relación con Nueva York todavía es mayormente manejable. No es amistosa, pero es legible. El liderazgo de allá todavía está lo suficientemente anclado para que las negociaciones signifiquen algo. Eso importa, porque el mejor movimiento de Jersey es hacer negocios, tomar su porcentaje, quejarse a puertas cerradas y evitar convertir disputas en venganzas de sangre. Y la estructura interna de Tony, aunque imperfecta, todavía funciona. Su círculo central está intacto. Su gente clave todavía está viva. La familia todavía tiene suficiente cohesión para que los problemas no se conviertan inmediatamente en existenciales. Ese es el pico.
una economía criminal funcional, ingresos en capas, jerarquía funcional y relaciones externas que todavía siguen reglas. Pero el pico también es cuando las semillas del colapso empiezan a crecer más rápido, porque cuanto más grande se vuelve el dinero, más presión se acumula en cada dirección. El dinero de construcción no solo te hace más rico, cambia la psicología de la familia. Cuando el dinero es a nivel de calle, todos entienden que es arriesgado y limitado. Cuando el dinero se vuelve grande y semi-legítimo, los tipos empiezan a pensar que lo merecen. Empiezan a tratar al jefe como un socio comercial en lugar de un jefe. Empiezan a resentir su porcentaje, empiezan a racionalizar por qué deberían retener más. También empiezan a creer que son más listos que el sistema, lo que los hace más descuidados. Y ojo, apenas estamos en la mitad. Lo más inquietante está por venir. Las piezas clave que la familia pierde una por una, cómo la paranoia de Tony destroza la cohesión interna. ¿Y por qué Nueva York pasa de ser socio a ser verdugo? Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes la caída de Los Soprano. El dinero grande también aumenta las apuestas de cada desacuerdo. Una disputa sobre territorio de apuestas es pequeña comparada con una disputa sobre una tubería de construcción importante. Cuando el premio es enorme, el orgullo se vuelve enorme también, porque el orgullo y el dinero están atados en las mentes de estos tipos. Quien controla los grandes generadores controla el futuro. Quien pierde control se ve débil. Tony, en el pico, está sentado encima de una máquina que exige mantenimiento constante. Necesita que todos produzcan, que todos paguen, que todos se mantengan en línea y que todos crean que la jerarquía todavía los beneficia. Eso es manejable cuando la gente confía en la estructura. El problema es que la estructura empieza a pudrirse desde adentro casi inmediatamente después de esa cresta. Cuando la familia Soprano empieza a declinar, no es porque de repente olviden cómo hacer dinero. Es porque empiezan a perder el tipo de personas que no puedes reemplazar fácilmente. En cualquier organización hay trabajadores reemplazables y hay piezas clave. En esta vida, las piezas clave son los principales generadores y los gerentes estables. Son los tipos que no solo traen efectivo, sino que también mantienen redes unidas. Relaciones con gente sindical, contactos en negocios legítimos, conexiones con proveedores y la capacidad de manejar cobranzas sin convertir cada semana en una crisis. Una vez que empiezas a eliminar piezas clave, no solo pierdes su sobre, pierdes la infraestructura a su alrededor. Pierdes los hábitos, las rutinas, las relaciones, el miedo y el control que proporcionaban. El jefe puede asignar a alguien más al territorio, pero en la práctica es desordenado, crea disputas territoriales, crea vacíos, crea oportunidad para rivales, crea errores. Un punto de inflexión importante es cuando Tony empieza a eliminar amenazas internas de maneras que también dañan su base de ingresos. A veces está justificado, a veces es inevitable, pero envía un mensaje: nadie está a salvo incluso si es rentable. Ese mensaje cambia el comportamiento. Los tipos se vuelven más egoístas, esconden dinero, dejan de pensar a largo plazo, empiezan a construir planes de salida. Y en este mundo, los planes de salida a menudo significan cooperar con la policía, incluso si no se lo admiten a sí mismos al principio. Otra podredumbre interna es la adicción y la disfunción personal. En los años pico, Tony todavía tiene suficientes operadores funcionales a su alrededor. Más tarde, las personas más cercanas a él se vuelven poco confiables de diferentes maneras. Ego, inestabilidad, problemas de sustancias, resentimiento o paranoia. Tony responde apretando el control, lo que los hace sentir atrapados, lo que los hace actuar mal, lo que hace que Tony apriete el control otra vez. Se convierte en una espiral. La era del pico depende de que Tony pueda delegar. La era del declive es Tony siendo forzado a hacer más control directo porque las personas a su alrededor no pueden ser confiadas con independencia. Eso no es solo estresante, es estructuralmente imposible de sostener a escala. Otra razón por la que el pico no puede durar es que el mundo a su alrededor cambia. El programa está ambientado en un tiempo cuando la vigilancia es más pesada, los informantes son más comunes y la policía ha aprendido a atacar organizaciones apretando individuos. El FBI no vence a los Sopranos siendo heroico, los vence aplicando presión hasta que la familia se rompe a sí misma.
Durante el pico, la familia puede absorber presión mejor, tienen dinero para abogados, tienen suficiente unidad para hacer cumplir el silencio, tienen suficientes recursos para apoyar familias y mantener a la gente calmada. Todavía tienen la ilusión de que si haces el tiempo, la familia te cuida. Más tarde, esa ilusión se erosiona. La gente ve a otros ser descartados. Ven lealtad recompensada con humillación. Ven al jefe volviéndose más frío. Ven a gente clave morir. Empiezan a creer la verdad que la vida esconde. Cuando caes, estás solo. Esa creencia es el suelo en el que crecen los informantes. Y aquí es donde el estilo de liderazgo de Tony importa. Tony exige lealtad constantemente. Pero más tarde, también se vuelve más controlador, más sospechoso y más castigador. Convierte desacuerdos en falta de respeto personal. Humilla a la gente, los hace sentir desechables. Incluso si les da dinero, no siempre les da dignidad. Eso hace que traicionar sea más fácil psicológicamente. Un tipo que se siente respetado puede racionalizar quedarse leal. Un tipo que se siente usado empieza a racionalizar la supervivencia. Así que aunque la presión del FBI siempre está ahí, se vuelve más letal cuando la confianza interna colapsa. El pico es cuando la presión existe, pero la cohesión evita que la familia se rompa. Si la temporada 4 es la cresta, la temporada 5 es donde la familia deja de ser una máquina estable y empieza a ser una colección de problemas que Tony tiene que hacer malabares. La temporada 5 trae de vuelta viejos fantasmas de una manera que es veneno para una operación moderna. Los tipos que regresan de prisión no son solo soldados leales volviendo a casa, son crisis de gestión, sienten que se les debe, quieren estatus, quieren dinero. También traen hábitos de la vieja escuela que no encajan en el nuevo entorno. Están acostumbrados a resolver problemas con violencia e intimidación de maneras que crean calor masivo. Ahora Tony tiene que equilibrar honrarlos con controlarlos. Si les da demasiado, se convierten en amenazas. Si los margina, se vuelven resentidos e impredecibles. Esto crea tensión constante dentro de la familia en el momento exacto en que Tony necesita estabilidad. Y la temporada 5 también es donde la dinámica de Nueva York empieza a cambiar de una manera que es fatal para Jersey. El liderazgo de Nueva York se vuelve menos estable, la política se vuelve más aguda, las emociones se vuelven más calientes. Eso importa, porque Jersey sobrevive operando en la sombra de un poder más grande. Cuando Nueva York es estable, Jersey puede hacer dinero y pagar tributo. Cuando Nueva York es inestable, Jersey es probado, apretado, arrastrado a disputas y tratado como un saco de boxeo. Aquí también es donde una pelea se vuelve personal de una manera que no desaparece. Una vez que algo se vuelve personal para Nueva York, deja de ser negocio. El negocio puede ser negociado. Los rencores personales se vuelven permanentes y Jersey no tiene el tamaño para absorber ese tipo de hostilidad por mucho tiempo. La temporada 5 es básicamente el momento en que la familia pasa del modo de expansión al modo de supervivencia, incluso si todavía no lo admiten completamente. Todavía tienen dinero, pero el entorno ahora es depredador. La familia Soprano puede sobrevivir siendo más pequeña si el poder más grande es racional. No pueden sobrevivir si el poder más grande se obsesiona con la dominación y la humillación. Eso es lo que cambia a medida que la serie avanza. Nueva York deja de sentirse como un socio comercial y empiezan a sentirse como un imperio que quiere sumisión. Eso cambia todo para Tony porque Tony está atrapado entre dos formas de muerte. Si se somete demasiado, se ve débil en Jersey. La debilidad en Jersey no es solo vergüenza. Invita desafíos internos. Los tipos empiezan a pensar que pueden ignorarlo, retener dinero o alinearse en otro lugar. Si resiste, arriesga guerra con un enemigo más fuerte. Y la guerra con Nueva York es una trituradora de carne. Jersey no puede ganar limpiamente, así que Tony empieza a tomar decisiones más difíciles y arriesgadas. La temperatura emocional sube, las negociaciones dejan de ser soluciones y empiezan a ser pruebas. Las demandas vienen con falta de respeto incorporada, y cuando la falta de respeto es parte del trato, la paz se vuelve temporal porque el insulto nunca desaparece. Así es como la historia cambia del crimen organizado al conflicto organizado. Y el conflicto es malo para los negocios, incluso cuando crea adrenalina a corto plazo. En el momento en que la guerra se vuelve posible, las prioridades de todos cambian, las ganancias se vuelven secundarias, la autopreservación se vuelve primaria. La gente empieza a esconderse, mentir, acumular y conspirar.
Eso mata las condiciones del pico. Después del pico, la familia Soprano empieza a perder exactamente los tipos de piezas que mantienen fuerte a una organización criminal. Algunas pérdidas son muertes, algunas son deserciones, algunas son personas volviéndose comprometidas o poco confiables, pero el efecto es el mismo. Menos motores, más estrés en los que quedan y menos margen de error. Aquí es donde ves la sensación de cuerpo perdiendo órganos. La familia todavía puede moverse, pero es más débil. Empieza a compensar de maneras poco saludables. Tony se apoya más en ciertas personas. Esas personas obtienen más poder o más resentimiento. El equilibrio cambia. La política interna se vuelve más fea. Y mientras la vieja generación se desvanece, la generación de reemplazo no es tan fuerte. Esto es sutil, pero importante. La tubería de talento se rompe. No solo necesitas soldados, necesitas generadores capaces y disciplinados que puedan manejar estafas complejas y mantener la boca cerrada. A medida que la serie progresa, ves menos tipos con esa combinación. Ves más energía imprudente y menos competencia. Eso importa, porque el pico no es solo dinero. Es la capacidad de proteger el dinero. Una familia descuidada puede hacer efectivo y aún así ser destruida porque no pueden mantener la estructura unida. La trayectoria de Tony también es parte de por qué el pico termina. En la cima, Tony todavía puede actuar como un jefe estratégico. Negocia. Hace compromisos cuando tiene sentido. Contiene la violencia cuando es posible. Maneja relaciones y entiende que las ganancias a largo plazo vencen la satisfacción emocional a corto plazo. Con el tiempo, Tony se vuelve más reactivo. Toma las cosas personalmente más seguido. Convierte desacuerdos en pruebas de lealtad. Se vuelve más paranoico. Y la paranoia lo hace sobrecorregir. La sobrecorrección crea resentimiento. El resentimiento crea deslealtad. La deslealtad confirma la paranoia. Ese ciclo se convierte en el motor de su estilo de liderazgo posterior. También empieza a comportarse más como alguien que cree que el mundo se está cerrando, lo que cambia cómo trata a las personas a su alrededor. Cuando un jefe se siente atrapado, aprieta más fuerte. Cuando aprieta más fuerte, la gente busca grietas para escapar. Incluso el gasto de Tony y su apetito por el riesgo importan aquí. Cuanto más Tony persigue la emoción del control y la indulgencia, más necesita efectivo para mantener el estilo de vida y la imagen. Eso lo hace apretar a sus capitanes más fuerte, eso los hace resentirlo, eso los hace esconder dinero, eso hace que Tony apriete más fuerte otra vez. No es solo psicología, es economía. Un jefe que necesita más dinero del que la organización puede entregar cómodamente es un jefe que creará inestabilidad. Durante el pico, las demandas de Tony son pesadas, pero todavía absorbibles. Después del pico, las demandas empiezan a sentirse como presión en lugar de liderazgo. Para las últimas temporadas, la familia Soprano no solo está lidiando con un problema, está lidiando con cada problema caro simultáneamente. Están lidiando con mayor presión policial, lo que hace que cada reunión y cada llamada telefónica sea arriesgada. Están lidiando con desconfianza interna, lo que hace más difícil coordinar cualquier cosa sin que alguien se sienta amenazado. Están lidiando con capacidad de ganancia reducida o desestabilizada, porque la gente clave se ha ido y el banco es más débil. Están lidiando con hostilidad de Nueva York que ha pasado de fricción comercial a algo más cercano al castigo. Están lidiando con el aislamiento de Tony, lo que significa que está tomando más decisiones sin retroalimentación honesta. Un jefe necesita gente que le diga verdades duras. Cuando esas personas desaparecen, el jefe empieza a vivir en una burbuja. La burbuja crea malas decisiones. Las malas decisiones crean más aislamiento. Esta es la etapa donde incluso si el dinero todavía existe, no se siente como que las cosas vayan bien porque el dinero no es solo sobre el número, es sobre el costo de ganarlo y el costo de mantenerlo. En la era del pico, el dinero entra y la organización todavía siente que tiene control. En la era del colapso, el dinero entra y todavía se siente como que están perdiendo control. Esa es la diferencia. Tony los llevó allí haciendo algunas cosas específicas correctamente. Consolidó autoridad sin convertir a la familia en caos constante. Empujó a la familia más profundo en tuberías semilegítimas. Mantuvo relaciones manejables. Tuvo un círculo interno funcional. Y por un tiempo, todavía tenía suficiente control emocional para actuar estratégicamente más seguido que no.
¿Qué lo destruyó exactamente? Se destruyó por una reacción en cadena, no un solo evento. El gran dinero de construcción aumenta la codicia y el resentimiento, lo que debilita la lealtad. Los generadores clave y las piezas estables desaparecen, lo que vacía la organización. La presión policial se mantiene constante, pero se vuelve más efectiva porque la cohesión colapsa. El liderazgo de Tony se vuelve más reactivo, más paranoico y más castigador, lo que empuja a la gente al modo de supervivencia egoísta. Nueva York se vuelve menos predecible y más personalmente hostil, lo que convierte disputas en amenazas existenciales. Y una vez que las amenazas existenciales se vuelven normales, la familia deja de comportarse como un negocio y empieza a comportarse como un búnker. Un búnker puede sobrevivir por un tiempo. Un búnker no alcanza un pico, solo dura hasta que no dura. Al final, la familia Soprano alcanzó su pico cuando tenía grandes tuberías de dinero, un banco fuerte y una relación con Nueva York que todavía seguía reglas. Eso fue finales de la temporada 3 hasta la mayor parte de la temporada 4, con la temporada 4 en la cima. Lo que los llevó allí fue Tony modernizando el dinero, construcción, sindicatos, estafas en capas y violencia controlada. Lo que lo destruyó fue la realidad moderna alcanzándolos y la familia rompiéndose desde adentro. Paranoia, ego, adicción, informantes y Nueva York pasando de negocio a castigo. Ahora dime, ¿la familia Soprano estaba destinada a caer? ¿O Tony destruyó su propio imperio? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.